Bien, muchas gracias a las maestras Fátima por esa intervención. Bueno, ahora sin abundar mucho para que en el espacio de preguntas podamos debatir, vamos a pasar a Manuel para que pueda hablarnos un poco eh, de su investigación y de su experiencia trabajando estos temas. Sí, buenas noches. Eh, Gracias al Centro Cultural de España en Santo Domingo, eh, a Violeta, también a profesora Puerto Real y al público presente por esta oportunidad de hablar un poco sobre mi trabajo de la homosexualidad indoantillana en la época de la conquista. En esto seré más breve porque es un análisis que tiende a ser más hermenéutico, más de qué es lo que escribieron los cronistas y en el tiempo de la conquista, que ya pues cuando es la colonización, pues ya hay más documentos porque hay más europeos en el Caribe. Entonces, pues esta parte que voy a estar hablando, eh, sin más preámbulo, pues es en general sobre los indígenas. Se pueden circunscribir tanto lo que hoy llamamos como Caribe y lo que hoy llamamos también como taínos, ¿verdad? Que cómo es que ellos mismos se llamaban, pues a ciencia cierta, pues no sabemos que irnos eh, a un pasado que a veces se imagina como estático en cuanto a los indígenas. Usualmente pensamos que eran los taínos y ya, o los caribes. Lo vemos muy estático. Y entonces, mientras más al pasado nos vamos, y pues, con lo que se sabe hoy en cuanto a arqueología, pues hay que imaginarse un Caribe multicultural. Hasta qué nivel, pues hay que seguir investigando. Eh, Ok, sin más preámbulos, voy a lo mío. Voy a estar leyendo un poquito y explicando, según el esquema que tengo para no salirme de tiempo. Eh, Hace más de una década escribí esta tesina, que es la visión del otro, homosexuales indoantillanos en la época de la conquista, con la cual culminé mi bachillerato en estudios iberoamericanos en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. En la oportunidad de trabajar en un tema para mi tesis surgió de manera accidental. Eh, no tenía, yo no tenía una buena propuesta para mi tesis y, o sea, no tenía tema y ya yo estaba preocupado. ¿Verdad? Yo pensaba, ¿cómo me voy a graduar? Me voy a quedar aquí, como decimos en Puerto Rico, me quedé colgado. O sea, no me voy a graduar jamás de bachillerato para seguir maestría, para seguir teniendo maestría, doctorado. Me estanqué. Entonces, pues visité a un amigo mío eh, y le conté mi preocupación, ¿verdad? Él ya se había graduado, él había escrito un tema sobre un análisis sobre los indígenas, eh, pero le dije mi preocupación y entonces me mostró una cita de la crónica de Gonzalo Fernández de Oviedo, eh, que implicaba pues, homosexualidad en los indígenas. Entonces pensé, pues mira, ya tengo un tema aquí para trabajar. Eh, Cuando hablamos de las crónicas, pues ya es algo bastante conocido. O sea, las crónicas que tenemos sobre los indígenas ya han sido transcritas muchas veces, hay muchas ediciones y están bien anotadas. O sea, que cuando uno encuentra algo un poquito raro, y pues, como dicen en mi barrio, nadie ha metido caña, ¿verdad? Como una caña para pescar. O sea, nadie se ha preocupado por eso. Pues
contra, pues tengo un tema para meterle mano. Entonces, pues, eh, esto ya fue hace una década, ¿verdad? Con las referencias que yo tenía en aquel tiempo, con mi entendimiento de aquel tiempo, ¿verdad? Y con el marco teórico que tenía aquel tiempo. Yo pienso ahora que esa investigación puede estar circunscrita eh, a lo que llaman hoy historia de las mentalidades. Puede ser. eh, Aunque algunos dirían que no, porque historia de mentalidad es como un poquito más cerrada, quizás es eh, eh, historia cultural, eh, pero lo que hice fue un análisis de lo que dice ahí. Entonces, eh, por lo menos en Puerto Rico, en la clase de historia a nivel primario y secundario, eh, pues vamos a comenzar con el contexto europeo en el medioevo. Eh, en la Europa medieval cristiana, pues tenía una visión bíblica estricta en cuanto a la sexualidad. Yo creo que, ¿verdad? Con lo que mencionó la profesora Puerto Real anteriormente, yo creo que se puede uno figurar una idea de, del nivel de estricto que eran, ¿verdad? No es como ahora que hay ciertas libertades. Eh, sí que la Inquisición fue un hecho importante en la Alta Edad Media. Mediante la Inquisición, pues se perseguía aquello que no siguiera los preceptos cristianos. En mi tesis muestro algunas estadísticas del castigo impuesto por sodomía. Ahora no voy a entrar ahí, pues eso ya está escrito. Pero según va pasando el tiempo, pues van aumentando estadísticas de pues, que si los queman o le dan latigazos, más o menos como describió la profesora. Eh, la homosexualidad, tal y como la conocemos hoy, es un concepto, se entiende que es un concepto de finales del siglo XIX. Eh, o sea, la palabra que usamos hoy, que decimos homosexual. Eh, en otra época existía un conocimiento, vamos a decir, parecido del asunto. Relaciones, ¿sabes? Para describir relaciones entre hombres y mujeres. Eh, y entonces aquí hay un punto de coincidencia con la profesora, ¿verdad? Que esto se conocía como sodomía o acto nefando. Entonces, pues, ya como se dijo anteriormente, pues el concepto de sodomía se refiere esencialmente a relaciones de coito anal. Eh, entonces, aunque parezca obvio, esto tiende a invisibilizar relaciones lésbicas. Entonces, un acto nefando es un acto horripilante o abominable. Ambos conceptos vienen de entendimiento que los cristianos tenían de la Biblia, por lo menos en aquel tiempo. Cito primero lo siguiente: si alguno se ayuntase con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Eso es verdad, eso es bien estricto, pero esto es, esta cita de Levítico 20:13. Estoy usando una traducción de Reina Valera del 60, pero hay que imaginar que en aquel tiempo la gente, no es como ahora, que uno lee Biblia, Corán, lo que sea, ahora está disponible. En aquel tiempo, quien sabía lo que decía ahí, a ciencia cierta, era el cura, ¿verdad? Eh, el clero, vamos a decir, esa clase de personas que podían leer la Vulgata, que eso pues, si la memoria no me falla, pues estaba en latín. Así que imagínense, que no es que había una traducción en castellano ni nada de eso. Pero tenían este entendimiento estricto y literal en cuanto a la teología.
¿verdad? Y en Génesis 19 también se escribe el castigo de Sodoma y Gomorra por los actos abominables. Eso pues allí ponen que en Sodoma y Gomorra pasaba de todo y pues que Dios castigó con fuego a todo eso allí. Y entonces el entendimiento que tienen en el medioevo es como que, oh, espera, eso si la Biblia lo dice que es así, a ese nivel, pues hay que caerle fuerte a eso. Eh, entonces, pues en el imaginario del medioevo, esto incluía sodomía. Otra cita parecida se puede observar en Romanos 1, 26, 27. Ya esto es Paulino, porque aquí hay una interpretación bíblica paulina, ¿ve? Que un poquito más fuerte. ¿Ve? Por esto dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pero aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también a los hombres, dejando el uso natural de la mujer. Se encendieron en su lascivia uno con otro, o sea, que están metiendo manos, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombre y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Aquí está hablando de castigo. Eh, entonces, a pesar de la influencia árabe, producto de la reconquista, en España eventualmente dominaría el imaginario cristiano. Hay que recordar que en la, los árabes dominaron, ¿verdad? Lo que hoy es España por varios siglos. Entonces, pero a pesar de ese dominio, pues eventualmente quienes ganaron la ventaja fueron los cristianos y eso es lo que llegaron a América a conquistar. Eh, la ¿verdad? Por lo que pude investigar, la sexualidad indígena era más laxa. Como no tenían el imaginario pudoroso cristiano de la Europa medieval, se practicaba con un poco más de libertad. Eh, Según hemos heredado de la crónica española, las mujeres casadas usaban nagua. Según relatan otros, los caribes raptaban mujeres taínas que vivieron con ellas. Esto se diferencia muy poco de lo que hacían los europeos aventureros que llegarían a nuestras costas. Sí, es como que pues, triste y lamentable. A pesar de la información parca que hay sobre la sexualidad indígena, esto no impide ocultar un poco sobre ella. Eh, Vamos a ver primero una cita de Gonzalo Fernández de Oviedo, quien viajó al Caribe y América Central. Él fue un señor, eh, ¿verdad? Él viajó, entonces pues él eventualmente escribió una crónica de todo lo que él vio. Fue de los primeros que hizo todo el relato de, mira, aquí hay unos indígenas y son así, y sus casas son así, hacen estos ritos. Eh, Como usualmente leemos en las crónicas. Eh, de ejemplo también, se me fue el nombre, Bartolomé de las Casas, que es otro ejemplo, pero él era, ¿verdad? Bartolomé de las Casas era cristiano, pero también describía más o menos las mismas cosas. Entonces, pues no es útil, por lo menos la de Oviedo. Eh, entonces vamos directamente a la controversia del asunto con la siguiente cita. Así que lo que he dicho de esta gente en esta isla y las comarcanas es muy público y aún en la tierra firme, esto es por tierra firme, es por, vamos a decir, por donde hoy es Panamá, por toda esa región por ahí, eh, y también lo que hoy es Colombia, eh, donde muchos de estos indios e indias eran sodomitas. Se sabe que allá lo son muchos de ellos. Esta fue la cita que me enseñó el amigo mío. Y yo, wow, eso lo dice ahí.
sabía nada y esto nunca me lo enseñaron. Ok, sigo aquí. Y ver en qué grado se precian de tal culpa, que, como suelen otra gente ponerse algunas joyas de oro y de preciosas piedras al cuello, así en algunas partes de esta India traían por joyel un hombre sobre otro, en aquel diabólico y nefando acto de Sodoma, hechos de oro de relieve. Yo vi uno de estos joyeles del diablo que pesaban 20 pesos de oro, hueco, vaciado y bien labrado, que se obó en el puerto de Santa Marta, en la costa de Tierra Firme, año de 1514, cuando allí tocó el armado que el rey católico envió con Pedro Dávila, su capital general, el Castilla del Oro. Cómo se trujo a montón el oro que allí se tomó. Lo llevaron después a fundir ante mí como oficial real veedor de sus fundaciones del oro. Yo lo quebré con un martillo, lo machaqué por mis manos sobre un taz o yunque en la casa de la fundición en la ciudad del Darién. Ok, leí todo ese bochinche porque usualmente cuando se hablan sobre estas investigaciones, pues usualmente como que, no se sabe qué hacían los indígenas o si, ¿verdad? Se practicaba homosexualidad indígena. Pero aquí vemos una crónica que de hecho yo no tuve que leer un facsímil, o sea, no tuve que usar palografía para leer esto. Ya esto estaba publicado, ya esto lo habían pasado y repasado. En publicaciones que uno puede comprar por ahí. Eh, y está ahí y no se analiza, no, es como si no se supiera que eso existe. Al comenzar la cita, eh, vemos la opinión que, pues, que tenía Oviedo de los indígenas en toda esa área. Eh, y entonces otra cita más también. Así que ved si quien de tales joyas se precia y compone su persona si usara de tal maldad en tierra donde tales arreos traen, o si deben tener por rosa nueva entre indios, antes por cosa muy usada, ordinaria, común a ellos. Y así aves sabes que el de ellos es paciente o toma cargo de ser mujer en aquel bestial y descomulgado acto. Le dan luego oficio de mujer, y traen aguas como mujer. Y es interesante porque por lo menos acá en Puerto Rico, hay un diccionario de palabras taínas y entonces recoge una palabra, el hombre que usaba agua, si no me equivoco, aquí me puede fallar la memoria, pero llamaban nahuacoquios. Eso está en un diccionario taíno que se trabajó acá en Puerto Rico. Es muy interesante este asunto. Eh, Ok, esta parte de la cita fue la más que me llamó la curiosidad en todo este asunto. eh, la cita que serviría de punto unificador en este tema y quedaría bien evidenciado para mi conformidad. Eh, Se puede deducir claramente que Oviedo percibe a la mujer como algo inferior. El acto de feminizar al hombre, al igual que en la Biblia, es un acto vergonzoso para el feminizado. Se puede decir, aunque no con toda seguridad, que los indígenas tenían equidad para personas homosexuales, puesto que los indígenas eh, que usaban náhuatl estaban casados y las mujeres eran las que comúnmente utilizaban náhuatl. Eh, ¿verdad? Aquí se sabe pues, que usaban náhuatl. Les dije lo de pues, el caso raro de que un hombre usara náhuatl. Eh, Ahora, voy a entrar aquí, ¿verdad? Estoy acabando mi ponencia, ¿verdad? Eh, entonces quiero traer un punto importante, porque aquí esto es un análisis de lo que está escrito, ¿ok?
No tenemos, vamos a decir, evidencia arqueológica sobre homosexualidad en Antillana, de la misma forma que no la tenemos para decir que los indios caribes eran antropófagos. Eh, esto es parte importante, porque nosotros en el momento presente, pues hasta ahora no se ha encontrado, ¿verdad? Según tengo entendido en la arqueología actual, que los caribes fueran antropófagos, porque habría que encontrar pruebas de que de huesos, huesos humanos que estuvieran pues como marcas de dientes, como si se lo hubieran comido. Y eso todavía no se ha encontrado. Eh, Ahora, qué interesante sería, ¿verdad? Encontrar una prueba arqueológica de homosexualidad, que uno dice, ¿cómo uno encontraría eso? Porque usualmente, pues, en la crítica de estos trabajos que uno hace es, ¿y la arqueología dónde está? ¿Verdad? Lo que siempre alguien diría sin pensarlo a fondo, como que yo me quedo pensando, ¿verdad? ¿Cómo sería esa prueba arqueológica? Ni que lo fuera a encontrar en el acto, así, muerto, y después a desenterrarlo a ver si esa es la prueba. Así que aquí yo he hecho una interpretación, ¿verdad? Lo que dice en la crónica, eh, y es difícil encontrar una prueba arqueológica sobre la homosexualidad indantillana. Eh, pero lo encontrado hasta ahora, ¿verdad? Carece de erotismo y probablemente tiene mayor significado mítico y simbólico. Eh, Especialmente cuando Oviedo habla de que los indígenas llevaban una joya de un hombre sobre otro, o sea que tenía, se sabe de las crónicas que dicen que los indígenas a veces se ponían semí y se los ponían en la frente, se lo amarraban en la frente o en alguna otra parte del cuerpo. Eso, ¿verdad? Es algo muy sabido, pero entonces cuando uno lee eso de Oviedo, uno dice, uno, por lo menos a mí, me quedan más preguntas que respuestas, porque digo, ¿sabes? ¿Cuál sería entonces el significado que hay ahí? Eh, Quizás son preguntas investigativas que no tengan contestación, porque ¿qué sabemos de los indígenas en siglo XXI? Y estamos recogiendo la migaja que quedan en crónicas, en el caso de la profesora Puerto Real, que es un trabajo magnífico, eh, usando los archivos que tienen ustedes a su disposición sobre asuntos de la justicia, ¿verdad? Asuntos legales, eh, que es fascinante, me quedé maravillado con eso. Eh, Muchas veces cuestionamos lo que dicen las crónicas. Nuestra única fuente de información, bueno, no es la única, pero por lo menos en cuanto a este tema, pues sí. Fuente de información histórica del Caribe. No obstante, podemos concluir luego de esta breve presentación que los mismos argumentos que sirvieron para decir que los caribes eran caníbales también pudieron servir para causar repugnancia cuando un europeo se hubiese enterado de la homosexualidad indoantillana. Yo pienso que pues, eso sirvió de catalizador para la conquista. Eh, Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Manuel. La idea ahora es que sea un espacio como de debate. Yo anoté algunas cositas por acá mientras los ponentes iban a hablar.